Vamos a estar en la palabra del Señor este domingo. Vamos a hacer un parón. Sabéis que estamos estudiando el Evangelio de Marcos y nos quedamos en el arresto, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y sus juicios. Y hoy tocaba la negación de Pedro, pero vamos a hacer un alto y vamos a, como hace recientemente también estudiamos la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, pues me gustaría que hiciésemos una mezcla con lo que ya sabemos y que reflexionemos acerca de la entrada del Señor Jesucristo. Sabéis que hoy es domingo de Ramos, como lo conoce, ¿verdad?, la cristiandad, pero realmente lo que se celebra es la entrada del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Sabéis que el Señor Jesucristo estuvo durante 3 años ministrando públicamente y al final de su ministerio entra en la ciudad de Jerusalén. Y como hemos leído en la mesa del Señor, entra montado en un pollino, mientras la multitud extendía mantos y ramas, y como acabamos de leer en la mesa del Señor, proclamaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando leemos esto en la palabra del Señor, a primera vista puede parecer una escena de victoria, puede parecer una escena de celebración. Incluso podemos pensar que el pueblo de Israel estaban coronando al Mesías. Pero si recordáis, cuando estudiamos el texto en el Evangelio de Marcos, si recordáis, era simplemente hipocresía. Si miramos con atención, vamos a ver que este hecho nos indica algo más profundo. No es el inicio de una fiesta, sino que, como estamos estudiando, ¿verdad?, es el comienzo de la última semana del ministerio terrenal de Cristo. Era lunes cuando el Señor entra y el viernes a las 9 de la mañana estaba clavado en una cruz. Y aquí está la clave. Esto es lo que debemos de entender cada uno de nosotros. Lo que el pueblo esperaba no era lo que Dios había prometido. Lo que el pueblo esperaba no era lo que Dios había prometido. El pueblo esperaba un rey político, esperaba un libertador nacional, esperaba, para que lo podamos entender, alguien que derrotara a Roma. Pero Dios había prometido algo infinitamente mayor. Había prometido a un Salvador que iba a derrotar el pecado, a la muerte y a Satanás. Por tanto, lo que hoy la cristiandad celebramos no es la entrada triunfal, sino que es la manifestación visible de una verdad externa. ¿Qué verdad? Que Dios cumple exactamente lo que promete. Que Dios cumple exactamente lo que promete, aunque el hombre, en nuestra limitación por el pecado y en nuestra limitación humana, no lo entendamos. Y fijaros, este mensaje, vamos a decirlo así, del Domingo de Ramos, no comienza en Jerusalén, sino que este mensaje comienza en Génesis capítulo 3. Si recordáis, como hemos visto, Dios promete la venida del Mesías desde el principio. Y hoy vamos a ver cómo la entrada triunfal del Señor Jesucristo es la manifestación de que las promesas de Dios se cumplen, pero no conforme a las expectativas humanas,
sino conforme al plan soberano de Dios. Y el primer punto de nuestro bosquejo es la promesa de un Salvador. La promesa de un Salvador. Vamos a ir por un instante a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Fijaros, capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, dice, bueno, vamos a leer desde el 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fijaros cuál fue la consecuencia. Versículo 7. Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, es decir, ya fueron conscientes de su pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, es decir, tuvieron que matar animales del huerto para hacerse prendas. ¿Qué sucede? Entró el pecado en el mundo. Y desde ese instante, fijaros, Dios no guarda silencio. Dice versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué? Porque eran pecadores. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, el hombre huye ante Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Saltamos un poquito. Versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y versículo 15, atención, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre Satanás, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Fijaros, esta te herirá en la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está pasando? Ahí el Señor les hace una promesa a ellos. Le dice a Eva que de la simiente suya iba a venir un descendiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Desde ese instante, el Señor anuncia la venida de alguien de la simiente y apunta hacia Cristo. ¿Qué pensaba Eva? Eva pensaba que de sus hijos, ¿verdad?, que Caín o Abel iban a ser esa simiente que iba a destrozar a Satanás. Para ellos, estos versículos se conoce como el protoevangelio. Imaginad que vemos un tapiz enorme por detrás. ¿Qué vemos? Cuando vemos ese tapiz por detrás, vemos muchísimos hilos cruzados. No hay una forma clara, pero si nos giramos y vemos el tapiz, vemos un diseño perfecto. Pues esto es la historia de la redención. El Antiguo Testamento puede parecer ambiguo, puede parecer fragmentado, pero desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios Padre anuncia la venida de Cristo. Y cada promesa hecha a Eva, como hemos leído en Génesis capítulo 3, hecha a Abraham,
¿verdad? Lo recordamos en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, que les dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O hecha Judá es un hilo, un hilo que va directamente al Mesías y que llega, ¿verdad?, hasta este día en el cual se produce la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén. No ocurre por casualidad, sino que Dios ya lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Fijaros, el segundo punto: Dios cumple su promesa, pero no según las expectativas humanas. Fijaros, vamos a ir por un instante de nuevo a Mateo. Sabéis que lo hemos leído, Mateo capítulo 21. Lo hemos leído, dice el pueblo, versículo 9: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿Sabéis? Si esta palabra hosana era más que una adoración, significaba bendición. Estaba el pueblo clamando: sálvanos ahora. Como hemos visto, ¿qué esperaba la multitud? Esperaba liberación política, esperaba restauración nacional, esperaba un reino visible de manera inmediata. Pero el Señor Jesucristo cumple su promesa, pero no conforme a las expectativas humanas, sino que trae salvación, no de Roma, sino una salvación espiritual, una redención de pecado y un reino eterno. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia entre lo que el pueblo esperaba y el propósito de Dios. El pueblo se imaginaba a Jesús y esperaba de Jesús que fuese un rey conquistador, como los grandes emperadores romanos. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino como un siervo sufriente. Isaías capítulo 53. Esperaban ser liberados de la opresión de Roma y el Señor vino para liberarnos de la opresión del pecado. Esperaban un reino terrenal y vino para establecer un reino eterno, y esperaban una victoria inmediata, pero el Señor vino para morir en una cruz, para luego, después, tener gloria. Es como el paciente que va a ver al doctor porque le duele la cabeza, pero el médico sabe que lo que realmente tiene es algo más grave. El paciente lo único que quiere es que le recete algo inmediato, algo que le alivie ese dolor, algo que le alivie esas molestias, pero el médico actúa no para liberarle ese dolor temporal, sino para salvarle la vida. Esto es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. El pueblo lo que quería era alivio inmediato. Querían disfrutar el momento. Querían, bueno, ya somos los reyes de este mundo. Pero el Señor vino para darnos salvación. No solamente esto, sino que la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén cumple exactamente la promesa. Fijaros, nada de lo que sucede este día es casual. Como hemos leído en el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. El Señor entra sentado en un pollino y esto no es casualidad, esto no es que había el único animal que había preparado, sino que esto es el cumplimiento exacto de la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Fijaros, Zacarías, si vamos hacia atrás, en el capítulo 9, versículo 9, lo anuncia. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, refiriéndose a Jerusalén. Da voces de júbilo,
hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y fijaros, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cada detalle de lo que sucede estaba anunciado siglos antes. ¿Y sabéis lo que esto nos enseña? Nos enseña que Dios no improvisa, que Dios es soberano. Nos enseña que Dios es inmutable. Nos enseña que Dios cumple sus promesas no en un 80, en un 90, en un 99,9%, no, sino que Dios cumple sus promesas al 100%. La palabra de Dios es verdad. Dios no improvisa en cada una de nuestras vidas. Dios no se le escapan cosas en cada una de nuestras vidas, sino que todo sucede conforme al plan soberano de Dios. Estás pasando pruebas, estás pasando dificultades, estás pasando momentos difíciles. No es por casualidad del destino, no es por el azar, no es por las circunstancias, sino que Dios es soberano y está dentro del plan de Dios. No hay improvisación en tu vida, sino que Dios está al control, tal como Él lo diseñó. Un arquitecto no construye, ¿verdad?, al azar, no construye sin planos, sino que cada medida de esa edificación está calculada. Así es el Señor Jesucristo. La entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén no es un accidente histórico, no es algo que sucede por casualidad, no es algo sino que es el cumplimiento exacto del plan eterno diseñado por Dios. De la misma manera que la redención no es improvisada, sino que la cruz y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz estaba diseñada desde antes de la fundación del mundo. Recordar en Hechos, cuando estaban ante el concilio en Hechos, en el capítulo 4, versículo 27, fijaros lo que dice la palabra del Señor, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, fijaros, que dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo estaba bajo el control soberano de Dios. Cada una de nuestras vidas está bajo el control soberano de Dios. Fijaros cuánto tu mano y tu consejo habían desde antes de la fundación del mundo, determinado que sucediera. En cuarto lugar, fue el rey prometido, pero fijaros, no reconocido. ¿Qué sucede? El pueblo, lo hemos visto, versículo 9 del capítulo 21 de Mateo, el pueblo lo recibe como un rey. Fijaros, dice versículo el 10, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo quién era este, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Todo el mundo decía, Hosana al hijo de David.
Todo el mundo decía, Hosana en las alturas. Lo reciben como un rey, pero no como el rey que realmente es. Lo reciben y lo aceptan mientras que cumpliese con sus expectativas, que ya las sabemos, ¿verdad? Las hemos recordado. Pero ¿qué sucede? Lo hemos visto, ¿verdad? A lo largo del Evangelio de Marcos. Va al templo al día siguiente, martes, ¿y qué hace? Echa a los mercaderes, echa a los comerciantes del templo que estaban ganando en la casa del Señor de manera fraudulenta. Pone en jaque a todo el sistema religioso y político judío. Este no viene a lo que pensábamos, ¿verdad? Este no está quitando todo este tinglao, entender esta expresión que tenemos aquí montado. ¿Qué sucede? Lo vamos a estudiar que lunes, martes, miércoles, jueves por la noche, estamos ahí, ¿verdad? En nuestro Evangelio de Marcos, que le grita a esos mismos que le estaban alabando el lunes, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? El problema no era Cristo. El problema era el corazón del pueblo. El problema era que amaban más sus deleites, amaban más las cosas del mundo y buscaban sus ganancias terrenales y no la ganancia eterna. Y eso sucede hoy en día. Mucha gente busca a Cristo como su libertador de sus problemas. Busca que, si bueno, yo ya creo en Cristo, ¿por qué? Que me libere de esta deuda que tengo, de este problema de salud que tengo, de esto que me afecta. Pero rechazan a Cristo cuando no cumplen con sus expectativas terrenales. El Señor Jesucristo no vino a cumplir nuestras expectativas. El Señor Jesucristo no vino a resolver nuestros problemas mundanos. No vino a resolver nuestra hipoteca, entenderme la expresión, sino que vino a morir en la cruz. El Señor Jesucristo no entró en Jerusalén para ser celebrado, sino que vino para ser sacrificado. Fijaros, este hecho marca el inicio de una semana, como estamos estudiando, en la que va a ser traicionado, ¿verdad? Hasta sus propios discípulos, en la que, como vimos la semana pasada, fue juzgado de manera injusta, saltándose todas las leyes establecidas en Israel durante siglos. 4 días después, el viernes, por la mañana estaba siendo crucificado y vino a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para cumplir aquello que hemos leído en Génesis capítulo 3, versículo 15. Que de una simiente, que de la simiente de Eva, iba a venir alguien sin pecado y sin mancha, que iba a derrotar a Satanás, que iba a traer bendición a las naciones y que iba a establecer un reino eterno. ¿Qué os suena? La promesa de Dios a Eva, derrotar a Satanás. La promesa de Dios a Abraham, traer bendición a todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y fijaros la promesa de Dios a el rey David, ¿verdad? En 2 de Samuel, capítulo 7, estableceré un reino que será eterno. El Señor ya ha derrotado a Satanás en la cruz del Calvario, ha traído bendición a todas las naciones, sean judías o gentiles, y aún queda que va a establecer su reino eterno. Finalmente, también vamos a ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios
cumplida en Cristo. Dios es fiel, Dios es soberano, Dios es inmutable y Dios, como hemos visto, cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Hay gente que dice, si no lo veo, no lo creo. Pero fijaros, la palabra del Señor está llena de promesas que Dios prometió y que Dios ha cumplido. Prometió un Salvador y Cristo vino. Prometió la victoria sobre Satanás y Cristo fue a la cruz y resucitó al tercer día. Prometió bendición a todas las naciones y hoy el Evangelio se extiende y llega a cada lugar del mundo. A través de plataformas, ¿verdad? Como YouTube, hay gente que está escuchando el mensaje del Evangelio, esté en el lugar donde esté. Prometió un rey que sería eterno y Cristo reina para siempre. ¿Qué sucede? Que muchas veces ese cumplimiento no es inmediato. ¿Qué pensaba Eva? Ya Caín o Abel, uno de estos va a ser el que va a derrotar a Satanás. ¿Qué pensaba David? Mi hijo Salomón. Él va a establecer ese reino eterno. El cumplimiento no siempre es inmediato. Como hemos visto, no siempre es conforme a nuestras expectativas. No siempre es como esperamos. Pero lo que sí es real es que Dios nunca falla. Como aplicación, ¿qué esperamos nosotros de Cristo? Aquí hay dos partes, ¿verdad? Ese pueblo que le clama cuando entró en Jerusalén, Hosana, nos va a liberar, nos va a hacer que vivamos de lujo en este Israel del siglo I. ¿Estamos buscando al Cristo de la Biblia o buscamos al Cristo de nuestras expectativas? Muchos buscan a Cristo, como he dicho, para que nos solucione los problemas. Muchos buscan a Cristo para que nos dé bienestar, que vivamos bien. Muchos buscan a Cristo para no ser confrontados por su pecado. Pero el verdadero Cristo vino a salvarnos del pecado, vino a llamarnos al arrepentimiento por nuestros pecados y vino a reinar sobre cada una de nuestras vidas. Como he dicho, aún hoy hay gente que acepta a Cristo, pero solamente mientras que encaje en sus expectativas. La muerte del Señor, la venida del Señor Jesucristo, como bien sabemos, terminó en la muerte en la cruz. Y eso nos recuerda que nuestra salvación tuvo un coste real. No es algo simbólico, sino que fue una sustitución real. Un ser humano 100% hombre, aun siendo 100% Dios, muriendo, ocupando el lugar que tú y yo merecíamos. Que esta entrada del Señor Jesucristo no nos lleva como este cristianismo ha convertido este día en algo de celebración, sino que nos lleva a reflexionar y a saber que Dios cumple sus promesas. Desde Génesis hasta Jerusalén, todo apunta a Cristo. Que Cristo vino a cumplir el plan de Dios, no conforme al hombre, y que vino a morir en una cruz. ¿Cómo vamos a responder a Cristo? ¿Con un entusiasmo superficial, como la multitud, hasta que estemos bien, pero si ya algo nos disloca lo dejamos? ¿O vamos a responder con fe y arrepentimiento? Cristo es el Salvador. Cristo es
nuestro Señor. Cristo es el que reina en cada una de nuestras vidas. No esperes a un Cristo a tu medida, sino rindámonos a Cristo, porque el Rey vino, cumplió el plan establecido por Dios. ¿Y sabéis qué? Que un día Cristo volverá a por su iglesia. Amén.